En ocasiones vamos a necesitar establecer relaciones entre las deformaciones y o desplazamientos entre barras que sean paralelas o colineales, pero que no estén conectadas a un cuerpo que rote. En esta figura tenemos dos cilindros que están concéntricos. Aquí el cilindro exterior es un cilindro tubular o hueco, mientras que el cilindro interior es un cilindro sólido. En la parte superior el cilindro tubular tiene una tapa. Sobre esa tapa está aplicada una carga. Se esperaría que esa carga sea lo suficientemente grande para que logre que la deformación del cilindro número 1 sobrepase esta distancia C que aparece aquí. Si la sobrepasa, entonces la tapa entraría en contacto con el cilindro de abajo y causaría una fuerza sobre este y por lo tanto una deformación. Si no sobrepasa esa altura que está aquí, entonces simplemente el que se estaría deformando sería el cilindro número 1. Pero este problema debería estar planteado para que la carga sea lo suficientemente grande para generar deformación tanto en el cilindro 1 como en el cilindro 2. Y sería un problema estáticamente indeterminado, dado que la tapa va a transmitir una fuerza al cilindro 1 y una fuerza al cilindro 2, que necesariamente no son iguales porque los materiales se van a deformar de acuerdo a sus propiedades, su sección transversal, su módulo de elasticidad y las longitudes. Entonces, revisando qué es lo que puede suceder, si se aplica la carga, vamos a notar que va a llegar un instante en que la tapa va a hacer contacto con el cilindro número 2 y lo va a deformar. Esa tapa va a bajar esta distancia, que sería la deformación del cilindro número 1. Esa deformación va a incluir tanto este espaciamiento que está aquí, C, y la deformación del cilindro número 2. Por lo tanto, la ecuación de compatibilidad que está relacionando las deformaciones se puede escribir de la siguiente manera. La deformación del cilindro 1 va a ser igual al espaciamiento que hay entre ellos más la deformación del cilindro 2. Esto lo que quiere decir es que el cilindro 1 se está deformando más que el cilindro 2. Si no hubiese ese espacio entre ellos, los dos se deformarían la misma cantidad. Pero como hay ese espacio, no se van a deformar iguales. La podríamos reescribir de otra manera. Podemos decir que la deformación del cilindro 2 va a ser igual a la deformación del cilindro 1 menos la separación que hay entre ellos, que es esta separación C. Nosotros podemos estar frente a un problema que incluya también efectos de temperatura. Entonces, la relación entre las deformaciones puede ser global. Puede incluir la deformación debido a carga interna más la deformación debido a los cambios de temperatura. Entonces, aquí podemos superponer los dos valores, tanto para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2, donde la letra L significa un superíndice que denota load o fuerza, y la T va a representar la temperatura de el cambio de temperatura que esté presente en ese ejercicio. Ahora podríamos revisar este problema, que consta de dos barras que forman una barra compuesta. Esa barra compuesta va a tener deformaciones en cada tramo y esas deformaciones van a ser colineales. Este caso en particular indica que las paredes no son rígidas, sino que son flexibles. En otras palabras, las paredes se deforman, tienen una deformación.
Para representar este tipo de problema podemos considerar que las paredes son unos resortes. Entonces este sería el esquema equivalente al problema original. Estos resortes cumplen con la ley de Hooke, por lo tanto la fuerza es igual a la constante de elasticidad multiplicada por la deformación. Si nosotros queremos saber cuánto es la deformación, bastaría con dividir la fuerza entre la constante elástica del resorte. Este problema entonces se puede analizar utilizando el método de superposición. Vamos a considerar que el apoyo derecho es redundante, por lo tanto podríamos representar este caso como la superposición de el efecto de la temperatura y la superposición de dos estados de carga. Un estado de carga donde solamente actúa la carga externa aplicada y otro estado de carga donde actúa la fuerza que ejerce el apoyo que hemos considerado redundante. De esta forma, para el caso del efecto de la temperatura, pues si estamos presentes ante un incremento de temperatura, lo que va a ocurrir es que la barra compuesta ABC se va a expandir, o sea, se va a alargar por ese cambio de temperatura. Este representaría la deformación total debido al cambio de temperatura del extremo C con respecto al extremo A. Si nosotros la descomponemos, tendríamos entonces que esta deformación es equivalente a la suma de la deformación de B con respecto a más C con respecto a B, que no es más que la deformación de cada segmento de esa barra por efectos de la temperatura. Mirando el otro estado donde está presente únicamente esta carga aplicada en la brida B, entonces esa carga aplicada, considerando que este extremo está libre, lo que va a hacer es en la parte izquierda va a estirar el resorte. Eso va a generar una deformación en el resorte debido a la carga P. Y en el tramo AB, pues esa carga va a generar una deformación en el tramo AB. En el tramo BC, si uno hace un corte y se queda con el lado derecho del corte, va a observar que la carga interna es 0. Por lo tanto, el tramo BC no se deforma, sino que simplemente se traslada o se desplaza hacia la derecha. Por último, vamos a tener lo que sucede cuando está aplicada solamente la carga de reacción del apoyo derecho, que le hemos llamado aquí FC. Esa fuerza va a generar una compresión en el resorte, lo que va a hacer es que se regrese una cierta distancia. Por lo tanto, esa deformación la hemos llamado deformación DA debido a la carga FC. Esta fuerza también va a generar cargas internas, que en este caso, como es una sola fuerza aplicada, va a ser la misma carga interna tanto en AB como en BC y va a generar deformación por compresión. Entonces, la deformación total que sufre esta barra compuesta debido solamente a esta carga externa va a ser la deformación de B con respecto a más la deformación de C con respecto a B. Eso me daría la deformación total de C con respecto a. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que la deformación resultante aquí del resorte va a ser la superposición de la deformación debido a la carga P aplicada aquí y la deformación debido a la carga FC. Bueno,
Pero entonces, ¿cuánto es la deformación, por ejemplo, del extremo C? ¿Cuánto se deforma el extremo C? Bueno, la deformación del extremo C es igual a lo que se ha deformado el extremo A más la deformación del extremo C con respecto al extremo A. Ahora podemos ir mirando a qué corresponde cada uno de esos términos. Entonces la deformación de C con respecto a tiene en cuenta, por un lado, el efecto de temperatura, que es lo que ha ocurrido aquí debido a cambio de temperatura, más la deformación debido a la carga P, más la deformación debido a la carga FC. En este caso la carga P es de tensión y la carga FC es de compresión, por eso tiene este signo negativo aquí. Sin embargo, yo podría ponerlos todos positivos e incluir el signo a la hora de sustituir en la fórmula de deformación, también sería posible. Por otro lado, ¿qué tengo? La deformación que ha tenido el resorte aquí en C es simplemente la fuerza que está recibiendo el resorte, que sería la fuerza de reacción Fc dividida entre la constante elástica. Ya habíamos dicho que esto se saca de la ley de Hooke. Aquí la deformación es la fuerza interna Fc dividida entre la constante elástica. De manera similar, la deformación acá en el resorte A va a ser igual a la diferencia de estas cargas. Si fuesen iguales en el mismo sentido, pues se sumarían, pero tienen sentidos contrarios, se irán a restar. Esto no es más, si sustituimos aquí la deformación del resorte A debido a la carga P, nos da P sobre la constante elástica, y la deformación de FC de A debido a la fuerza FC me da pues la fuerza FC dividida a la constante elástica, pero con signo negativo dado que está una fuerza de compresión. Pero esto también se podría ver como la carga interna que está recibiendo el resorte, o sea, la carga neta que está recibiendo el resorte, dividida entre la constante elástica. ¿Y cuánto es la carga neta? Pues la carga neta está asociada a la diferencia entre estas cargas, que es la carga P y la carga FC. O sea, si colocamos la carga P aquí y la carga FC acá y hacemos un corte aquí, por equilibrio vamos a obtener cuánto debe ser el valor total de la carga en el apoyo A. Y esa es la que debería estar dividiendo debería estar dividida por la constante elástica. Sin embargo, aquí no está expresada como una incógnita adicional, sino que está expresada en términos de P y de FC para que me quede una única incógnita. Al sustituir todas estas expresiones que hemos obtenido anteriormente en la ecuación esta que está acá, nos queda lo siguiente. Pues aquí tenemos FC sobre K igual a la deformación de A, que es igual a esto, P sobre K menos FC sobre K, más las deformaciones debido a cambio de temperatura de la barra compuesta, que debe ser la deformación por temperatura que ha sufrido la barra AB más lo que ha sufrido la barra BC, que las hemos denominado 1 y 2. La deformación del tramo 1 y este es del tramo 2. Luego tenemos la deformación debido a la carga P, solamente cuando está aplicada la carga P. Entonces tenemos que para el tramo AB, o es decir, la barra 1, tenemos esta deformación PL1 sobre E1A1, y como en este caso ya habíamos comentado que hacer un corte aquí nos da que la carga interna es 0, entonces la deformación debido a es 0 porque no hay carga
interna. Menos la deformación de C con respecto a debido a la carga FC, que sería la deformación de la barra 1, que es esta, FC menos FCL1 sobre E1A1, y la otra acá es menos FCL2 E2A2. Puedo sacar factor común la carga, que es la misma carga interna en ambas barras. Si luego agrupamos todos los coeficientes que contienen a FC, todos los que contienen a P y así sucesivamente, entonces podemos reorganizarlo de esta manera. Este sería el coeficiente que multiplica FC, este sería el coeficiente que multiplica P, y este sería una constante que se obtiene luego de hacer las sustituciones de los distintos valores. Por lo tanto, si despejamos la fuerza FC nos da este valor. Fíjense que mediante esta técnica podemos encontrar la reacción en FC, y la otra fuerza la podemos encontrar pues a partir de del diagrama de cuerpo libre, de esta barra, haciendo un corte acá, diagrama de cuerpo libre, o considerando la superposición, las reacciones en cada uno de los estados de carga, y luego hacer la respectiva suma de ellos. En este ejemplo tenemos un sistema que tiene barras que son paralelas y también incluye un resorte. La forma como se formen las barras va a depender de las propiedades de cada una de ellas, tanto del material, de la longitud, de la sección transversal y de la carga interna que esté soportando cada barra. En este caso podemos notar que hay simetría en cuanto a geometría. O sea, la distancia entre A y el apoyo articulado es la misma distancia que entre C y el apoyo articulado. Se podría entonces decir que si uno hace el diagrama de cuerpo libre de esta barra que está horizontal, que es la que permite la conexión entre elementos, va a tener cargas iguales, o sumatoria de fuerzas aquí en el centro. Vamos a tener que esta fuerza debe ser igual a esta. Que esas fuerzas sean iguales no significa que las deformaciones de estas dos barras sean iguales. Lo que condiciona que esas deformaciones sean iguales es que tengan la misma longitud, el mismo material y la misma sección transversal, además de la fuerza interna. Entonces, solamente si todas esas propiedades son iguales, entonces las barras se irían a deformar de igual forma. Consideremos que ese es el caso, y entonces que estas barras tienen el mismo material, la misma sección transversal, y aquí se observa que tienen la misma longitud. Si eso es así, entonces lo que va a ocurrir es que esta barra rígida que está aquí, BD, se va a desplazar hacia abajo, y ese desplazamiento se puede interpretar como la deformación de la barra AB o de la barra CD, que tendrían el mismo valor. En caso dado, por ejemplo, la sección transversal de la barra AB sea distinta que la de CD, eso condicionaría que la barra rígida pueda rotar, podría inclinarse, o que las longitudes fueran de pronto diferentes, que esta estuviera un poco más acá arriba, o que el material de este fuera más rígido que el de la otra barra. Esto también podría condicionar que la barra tratase de rotar. Pero ya hemos dicho que en este caso estamos considerando que se dan las condiciones para que esta barra rígida no gire, sino que simplemente se desplace. Siendo así,
Entonces lo que puede ocurrir, dada la aplicación de esta carga aquí en este elemento, que a su vez está conectado mediante esta parte superior a un resorte, generaría estas deformaciones finales de esta tercera figura que se muestra aquí. Estas deformaciones finales nosotros las podemos visualizar un poco mejor si nos vamos paso a paso, es decir, considerando solamente qué le sucede a un elemento en cada instante. Por ejemplo, en esta primera figura podemos considerar la deformación de las barras AB y CD, y dejando como elementos rígidos al resorte y a la barra EF, como si no se deformaran, como si fuesen rígidos. Pues este sería el esquema que me quedaría luego de la deformación de esas dos barras. Luego consideraría que tras de que se ha deformado estas barras superiores, ahora le voy a ceder el paso al resorte. Entonces voy a permitir que el resorte se deforme y que la barra que está conectada a él no se deforme. Entonces aquí tendríamos lo que se ha deformado estas dos barras y lo que se ha deformado el resorte. Y en última instancia voy a permitir que la barra que estaba conectada al resorte también se deforme. Entonces tendríamos el estado final, donde se deforman las barras superiores, se deforma el resorte y se deforma la barra inferior. Si vamos haciéndole el seguimiento, cuando solamente se deforman las barras superiores, aquí tenemos que la longitud final es la longitud L que tenía antes más la deformación. Entonces ahí tendríamos ese primer movimiento aquí. El extremo F se movería lo que se mueve el extremo B. Luego, en la siguiente posición, como el resorte se ha deformado a una cierta distancia, que viene siendo este valor que está aquí, la deformación de E con respecto a B. El extremo de esta parte se mueve con respecto a la barra rígida. Esta deformación la podemos calcular mediante la ley de Hooke del resorte, como habíamos dicho anteriormente. Esa deformación sería igual a la fuerza interna que está actuando allí en el resorte, dividida entre la constante elástica del resorte. De esa manera aquí el extremo F habría bajado lo que corresponde a esta deformación y habría bajado luego de que se deforme el resorte esta otra cantidad. Finalmente, si permitimos que el elemento EF se deforme, entonces el extremo F también va a bajar. ¿Cuánto va a bajar? Lo que se deforme F con respecto a E, lo que se deforme la barra. Entonces, ¿cuánto se movería el punto F con respecto a esta parte fija acá arriba, con respecto a o con respecto a C? El valor total sería igual a la suma de lo que se ha deformado estas barras superiores, más lo que se ha deformado el resorte, más lo que se ha deformado la barra EF. Todo eso me daría el desplazamiento de F con respecto a, y aquí lo llaman C. La ecuación que me queda es la siguiente: el desplazamiento de F con respecto a es igual a C, una constante, es igual a la deformación de la barra B con respecto a más E con respecto a B más F con respecto a E. O también lo puedo escribir desde este lado: la deformación de D con respecto a C más la deformación de E con respecto a D, que es la de resorte, más la deformación de la barra, que es F con respecto a E. Así tendría entonces el valor que se
que se desplaza F con respecto a. Si de pronto esta carga la ponemos acá arriba donde está el resorte y esto lo empotramos, entonces podríamos decir que el desplazamiento de F con respecto a sería igual a 0, porque ya no se puede mover. Si le restringimos el movimiento aquí, entonces estaríamos diciendo que este desplazamiento de F con respecto a sería igual a 0, y esa sería una ecuación de compatibilidad para el caso de problemas estáticamente indeterminados. Aquí estas relaciones de deformaciones me serían útiles simplemente para calcular cuánto se ha movido F con respecto a, pero necesariamente no indica que tenga que ser un problema estáticamente indeterminado. Podrían usarse ecuaciones de compatibilidad para relacionar desplazamientos o deformaciones conociendo algunos valores. En cambio, en problemas estáticamente indeterminados siempre vamos a necesitar ecuaciones de compatibilidad para poder resolver de manera simultánea con las ecuaciones de equilibrio, a diferencia de los problemas estáticamente determinados, donde las ecuaciones de equilibrio estático no deben resolverse en simultáneo con las ecuaciones de compatibilidad. Ahí estaría la diferencia.